Antes de comenzar, un recordatorio muy importante. Si estás viendo por primera vez este canal, te invito a suscribirte. Si ya lo hiciste, dale ese like necesario a este video. Y por último, comparte este programa con 3 de tus amigos o contactos más cercanos. Tu apoyo es de un valor enorme para continuar ofreciendo contenido de calidad. Gracias. Y así comenzamos el episodio de hoy. Esto es Respuestas Necesarias con Víctor Zamora, segunda temporada. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué placer saludarles de nuevo y bueno, tenerlos acá en Respuestas Necesarias en este último episodio donde vamos a tratar un tema que habíamos tratado de manera muy breve en nuestros viernes espirituales con Chatúrica, pero que bueno, decidimos que el día de hoy queremos profundizar y desarrollar un poco mejor. Para eso tenemos un maestro que maneja el tema de una manera que nos va a dar seguramente una mejor visión. Y sin más, quiero darle ahora entonces el turno a Chatúrica para que ella presente al maestro, ustedes sepan de quién se trata la persona que nos está acompañando hoy. Además, se encuentra uno de nuestros seguidores, quien se ha interesado muchísimo en el tema y quien también tiene preguntas interesantes que hacerles al maestro. Así que bueno, Chatúrica, ¿nos puedes presentar entonces a nuestro invitado de hoy? Bueno, muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Yadunandana Swami es un maestro espiritual, practicante de Bhakti Yoga, tiene muchos años practicando Bhakti Yoga y también es muy erudito. Ha dirigido una escuela que tenemos los Hare Krishna en Bélgica, es como una universidad que tenemos en Bélgica de estudios acerca de la filosofía del Bhakti Yoga. Entonces, es un honor para nosotros que él esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Maharaj. Gracias, maestro. Bien, el tema que vamos a abordar es un tema bastante sensible y es un tema pues que ha creado mucha polémica. De hecho, en nuestros viernes espirituales fue uno de los temas que más reacción tuvo por parte del público, más preguntas y bueno, hay muchas posiciones y a veces encontradas y a veces no respecto a la reencarnación. Diferentes religiones lo ven de distintas formas, lo bien y lo cierto es que, como lo indicaba Chatúrica en aquel episodio, ya no solamente es un tema religioso, la reencarnación es un hecho científico, definitivamente. Entonces, maestro, yo creo que la pregunta elemental con la cual podemos comenzar esta sesión sería, ¿qué relación existe entre la reencarnación y el karma? Sí, ante todo agradecerles por darme esta oportunidad de participar en su programa. Es un honor y un placer para mí estar aquí. Y pasando a la pregunta, el karma y la reencarnación están estrechamente relacionados. El término karma en la lengua sánscrita significa acción y tiene que ver con las acciones que se llevan a cabo desde el ego material. De hecho, según la etimología sánscrita, la palabra karma está compuesta de dos términos.
Kara con K en sánscrito, que significa hacer, y ma, que significa yo. Yo soy el que hace. Esa mentalidad de actuar desde el ego nos lleva a cabo desarrollar actividades materiales en el mundo. Esas actividades son como semillas. Digamos que en la actividad existen dos aspectos. Por un lado, la actitud interior que tiene la persona cuando lleva a cabo la acción, si por ejemplo lo hace con un interés o lo hace con desapego, y luego la actividad propiamente dicha. Esas actitudes y comportamientos actúan como semillas que producen un árbol que a su vez da un fruto. Y eso nos lleva a volver a nacer recogiendo los resultados buenos y malos que hayamos realizado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, si plantamos una semilla de olivo, tarda unos años hasta que el árbol crece y da frutos. De la misma manera, las acciones que llevamos a cabo en esta vida producen frutos que podemos cosechar en esta misma vida o, si no, en la siguiente vida. De esa manera, el karma y la reencarnación están conectados. No sé si me explico, si lo que estoy exponiendo es accesible o... Sí, perfectamente. Yo lo entiendo claramente, maestro. De hecho, a consecuencia de lo que usted acaba de mencionar, se me ocurre preguntarle, ¿cómo podemos evitar la reencarnación, maestro? Yo he traído aquí para mostrarles, creo que muchos de los que estén viendo el programa lo conocerán, ese texto, el Bhagavad Gita, es un libro muy importante de la sabiduría que se explica en la literatura sánscrita de los Vedas. El Bhagavad Gita es un texto que narra una conversación que tuvo lugar hace 5.000 años entre Krishna y Arjuna. Krishna es reconocido como la divinidad descendida y que actúa como maestro de la humanidad. Y Arjuna es un príncipe guerrero que le hace preguntas como las que ustedes me están planteando ahora, acerca del cómo acabar con ese ciclo de reencarnaciones. Krishna explica la reencarnación de una forma muy sistemática, pero sobre todo para alcanzar lo que se llama la liberación, es decir, acabar con el ciclo de nacimientos y muertes y el sufrimiento consecuente en estas vidas materiales que las almas eternas experimentamos. Para acabar con ello tenemos que alcanzar un estado de conciencia divina. También a veces se llama conciencia trascendental. Y eso quiere decir estar libre de los apegos y las aversiones del mundo material. Llegar a acabar con la identificación con el cuerpo material que habitamos, que en realidad el cuerpo es un vehículo que utilizamos como aprendizaje en el camino de la existencia de la vida y en el camino de la existencia eterna del alma. Y el Bhagavad Gita recomienda una serie de prácticas espirituales. Habla de lo que utiliza el término yoga, no yoga en el sentido que se entiende en el contexto contemporáneo en muchos lugares. La gente piensa en el yoga como un tipo de gimnasia o de disciplina para tener mejor salud, que por supuesto eso es parte de la práctica del yoga y de la espiritualidad, pero el Bhagavad Gita habla del yoga como un estado de conciencia y una actitud espiritual ante la vida, una actitud sabia ante la vida. Cuando una persona madura en esa sabiduría y en su aplicación práctica,
de esta sabiduría puede alcanzar la liberación del ciclo de nacimientos y muertes y no tener que volver a reencarnar, lo cual implica un sufrimiento. Así es, maestro. Ahora, este ciclo de nacimientos y muertes, si lo entendemos como un proceso ascendente o evolutivo, ¿dónde tendría su inicio? ¿En la especie animal más sencilla y cuál sería, digamos, el grado evolutivo mayor antes de llegar a ese estado de conciencia que ya no necesite reencarnar en un cuerpo? ¿Nos podría explicar un poco cuáles son las diferentes etapas o niveles de la reencarnación? Sí, según la literatura clásica sánscrita, la literatura sagrada que explica esta sabiduría, existen muchos tipos de cuerpos. Todo lo que tiene vida manifiesta esa vida debido a la presencia de un alma eterna que activa esa materia y le da conciencia. Y el alma pasa por diferentes tipos de cuerpos y ciertamente el comienzo, lo que pasa que ocurre algo que es muy curioso, porque normalmente pensaríamos que se empieza desde abajo de todo y se asciende. Pero en los Vedas, y según explican muchos maestros espirituales de las distintas tradiciones de la filosofía Vedanta, en realidad el alma, cuando desciende del plano trascendental al plano de los mortales, para hablar en nuestros términos, lo hace en un cuerpo, prácticamente hablando, de semidios. Lo que sucede, es decir, es como cuando la gota de agua cae del cielo, cae pura, pero cuando toca la tierra se ensucia. De la misma manera, cuando el alma que viene de la trascendencia entra en el mundo de la energía material, primero viene con un cuerpo muy sutil, muy limpio, pero cuando ve que tiene control sobre diferentes aspectos del universo material, se identifica con ese ego de controlador y empieza a malutilizar su poder. Y eso le lleva a caer. Y ahí sí que cae en cuerpos inferiores y va ascendiendo poco a poco por los diferentes tipos de cuerpos. Del reino vegetal, del reino acuático, del reino de las aves, los mamíferos, etcétera, hasta llegar a los cuerpos humanos. ¿Me explico? O sea, se empieza desde arriba, nos estrellamos y desde ahí tocamos fondo y empezamos a ascender hasta el cuerpo humano. En el cuerpo humano tenemos la oportunidad de salir del ciclo de reencarnaciones. Pero si no aprovechamos esa oportunidad, emprendiendo un camino de sabiduría y de espiritualidad, podemos volver a descender. De la misma manera que para dar un ejemplo terrenal, si una persona que ocupe de responsabilidad en la sociedad, en el ámbito que sea, malutiliza su posición, puede tener que descender. Por ejemplo, un político corrupto puede llegar a ser puesto en prisión, sin entrar a valorar la política y cómo funciona en cada país. Pero el hecho es que alguien puede llegar muy alto, pero si malutiliza ese puesto, puede ser puesto en prisión. Así es. Maestro, una curiosidad muy personal que yo tengo con respecto a la reencarnación es, ¿qué pasa con estos seres, estas personas que mueren de alguna manera trágica? Mueren en un accidente, mueren asesinados.
de alguna forma uno puede entender que fue interrumpido su proceso de evolución. Quizás eran personas bondadosas que estaban en la naturaleza de la bondad, tal vez, y murieron en un accidente aéreo. ¿Qué pasa aquí con el proceso de la reencarnación? El Bhagavad Gita explica que de acuerdo al estado de conciencia que una persona tenga en el momento de morir, así va a ser su siguiente destino. Cuando alguien muere trágicamente, existen posibilidades de que la persona no tenga digamos, el tiempo, la posibilidad de reaccionar para preparar su conciencia de un modo claro y poder partir de este mundo de una forma, podríamos decir, ordenada. Y por eso a veces se relacionan las muertes trágicas con que el hecho de que esa persona tenga que regresar para continuar, pero también a veces en cierto tipo de muertes trágicas se conecta con los estados como de que la persona puede permanecer como un fantasma durante un periodo. Sobre todo eso ocurre en muertes trágicas en forma de suicidio o accidentes, pero hay que recordar una cosa: si la persona había madurado en sabiduría y en conciencia, puede ser que incluso muriendo trágicamente pueda pasar al mundo trascendental si su conciencia está clara. Yo, por ejemplo, he tenido experiencia de personas que han tenido un accidente o han estado a punto de tener un accidente, y en el momento que su primera reacción, porque eran personas dedicadas a la espiritualidad, ha sido cantar un mantra en ese momento. Por ejemplo, nosotros cantamos el mantra Hare Krishna. Sí. Y a veces en un momento de peligro la persona canta Hare Krishna y se abandona a este mundo cantando el nombre de Krishna. Según el Bhagavad Gita, tiene acceso al mundo de la trascendencia. Concretamente en el capítulo 8 del Bhagavad Gita, que se titula Alcanzando al Supremo, hay 2 versos que, si me lo permiten, se los leo, que explican este tema. Son los versos número 5 y 6, por si alguien tiene una copia del Bhagavad Gita o lo quiere revisar más tarde. Capítulo 8, versos 5 y 6. Lo que dice ahí, Krishna dice, cualquier estado de existencia que una persona recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Y dice, y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, recordemos que está hablando la divinidad, la trascendencia suprema, está hablando a los mortales. La persona que abandone su vida, el cuerpo, recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda. Es muy interesante esa última frase, como que Krishna está diciendo, si alguien tiene duda al respecto, que no se preocupe, que funciona, las leyes naturales funcionan así. Aquello que recordemos en el momento final, ese estado alcanzamos. A veces se comenta en distintas filosofías que nos hablan de la reencarnación, se habla de que en los momentos finales la vida de la persona pasa muy rápidamente, como si fuera una película a toda velocidad. Y a mí me llamó la atención una vez hace años que fui a visitar a un amigo que frecuentaba nuestro templo en Madrid y estaba con una enfermedad terminal en el hospital y fui a verle. Había
había algunos compañeros que estaban turnándose y acompañándole en el hospital para darle apoyo y fuerza en esos últimos días que le quedaban de vida y para que pudiera emprender su viaje de este mundo lo mejor posible. Y fui a verle y hablaba como lo que me comentaban los compañeros, que daba la impresión de que como si delirara un poco, y sucedió algo así como que cuando me comentó medio, cuando una persona está como medicada, que habla como medio soñando, pero me hablaba y me empezó a decir que estaban filmando una película de su vida. Fue muy curioso porque esa misma noche partió de este mundo. Y me recordó esto que se suele decir, que en los últimos momentos la persona ve como toda su vida de una forma muy nítida, muy clara, y eso determina la focalización que la persona vaya a tener en el momento final, porque va a escoger aquello que más le ha traído de su vida, lo va a escoger como objeto de meditación, recuerdo, deseo, y ese deseo final, junto con el karma que la persona tenga, va a determinar su siguiente destino. Correcto. Maestro, el caso de estas personas que sufren estas enfermedades terminales, que de pronto tienen un proceso de agonía muy largo, muy extenso, que se prolonga mucho y que no terminan de dar ese paso a otro plano, o bien sea para reencarnar, ¿de qué manera pudiéramos nosotros ayudar espiritualmente para que la persona lleve de la mejor manera ese trance, ese proceso, sobre todo cuando la persona está muy apegada al cuerpo material? Yo lo que he hecho, mi experiencia personal, acompañando a diferentes personas que partían de este mundo o que estaban hospitalizadas y que se veía, según los médicos, que no había vuelta atrás, lo que he hecho ha sido hablarles. Lo hice con mi madre, con mi padre, cuando partieron de este mundo hace unos años. Lo hice con este amigo Carlos, que les acabo de comentar, que estaba viendo cómo se filmaba la película de su vida. Y normalmente lo que les he dicho, les he dado como confianza y apoyo. Primero, expresarle a la persona lo que quería decirle para, por ejemplo, agradecerle si es una persona que me haya aportado en mi vida, como en el caso de mis padres. Expresarle cariño, agradecimiento, todo lo que yo quería expresar a la persona, y de alguna manera como darle permiso, aunque nosotros somos muy en la grandeza del universo, somos seres en un sentido como chispitas, somos muy pequeños, pero también esa grandeza del universo de alguna manera se manifiesta a través de la persona que acompaña a este ser que va a partir de este mundo. Y si le damos permiso y ánimos para que se vaya de este mundo y que recuerde a Dios, que cante un mantra, que haga algún tipo de actividad espiritual que le permita salir de este mundo de la mejor manera posible. Eso ayuda a que la persona se marche. En el caso de cuando partió mi madre, cuando empezó a agonizar y los médicos dijeron que podía tardar, a veces tarda un día o puede tardar semanas, todos los miembros de la familia le hablamos, incluyendo mi padre, que era el que más lo estaba sufriendo porque llevaban 50 años juntos, sumamente unidos, y se querían muchísimo. Pero mi padre también, hablamos entre nosotros y le dio permiso para que se marchara. Y a la mañana siguiente ya había partido muy tranquilamente,
Por lo menos así lo percibieron mis hermanos que estaban en ese turno acompañándola. Es decir, que el acompañar a la persona que está a punto de partir y el darle buenos deseos, bendiciones, sabiduría espiritual, todo eso es importante en ese momento final y puede, digamos, reducir la agonía de lo doloroso que puede resultar el partir de este mundo, sobre todo cuando una persona padece una larga enfermedad o una enfermedad dura. Correcto, correcto. Muy bien. Bueno, Pedro, te cedo la palabra entonces en representación de nuestros seguidores. Pedro tiene algunas preguntas para el maestro. Bueno, mucho gusto al maestro. Si yo me pongo a preguntar, yo tengo como 200 preguntas. Creo que haría falta como 10 programas. Pero una de las preguntas que me gustaría saber sobre la regresión hipnótica a vidas pasadas como terapeuta, como forma terapéutica. Esa es una de las preguntas. Yo tengo un buen amigo que es discípulo directo del maestro fundador de la orden de los Hare Krishna en el mundo occidental, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Este amigo mío vive en Suecia. Él es especialista en regresiones por hipnosis a vidas pasadas. Él se llama, es un maestro también, se llama Vegavan Das. Y este maestro una vez nos visitó en Bélgica para dar un curso a un grupo de personas que no pertenecían a nuestra comunidad, pero que se acercaron a nuestro instituto educativo en la zona de la Valonia, la parte francesa de Bélgica. Y coincidimos, yo regresaba de España a Bélgica para llevar a cabo mis labores en el instituto, y él llegaba para dar el curso y viajamos juntos desde el aeropuerto hasta nuestro centro. Y en el camino yo le iba preguntando sobre su experiencia como terapeuta utilizando este método. Y me dijo una cosa que me llamó la atención. Me dijo, yo no estoy seguro si lo que aparece en las regresiones es exacto, porque él lleva a las personas a vidas anteriores. Dice, yo no estoy seguro que sea exacto, que sea real, que esa persona en la vida anterior fue quien me ha dicho que fue en la regresión. Pero lo que sí que puedo garantizar es que la terapia que yo aplico funciona, y esas personas que tienen ciertos traumas que parecen venir de otras vidas, cuando yo pongo a trabajar el subconsciente de la persona, sucede que se produce una transformación y esa fobia que tenía o que sentía disminuye o se elimina por completo. Yo tengo años haciendo este tipo de terapias. Ajá. A vidas pasadas. Y empezó como por una curiosidad. Hace unos años, mi esposa y yo nos hicimos una regresión juntos con una persona en Caracas. Resulta que en varias oportunidades, en varias vidas, siempre estábamos juntos. Y bueno, ahorita en esta vida tenemos 42 años juntos. Y somos, podría decirse, almas gemelas, vamos a decirlo de esa manera. Uh-huh, uh-huh. Y después empecé en el medio, ¿no? Y una de las cosas, creo que le pregunté a Chatúrica a la otra oportunidad, es que muchas de las personas que le he hecho regresiones, que le he practicado regresiones por fines terapéuticos, no por curiosidad, porque hay una gran diferencia, es que hay muchas personas que vienen
de planetas diferentes. Entonces quisiera saber qué sabiduría tiene usted al respecto. Sí, en las escrituras védicas se habla de que hay vida en muchos planetas y que es posible el encontrarse con personas que vengan de otros planetas en una vida siguiente y convivir. Y en cuanto a compartir varias vidas seguidas, lo que usted ha llamado almas gemelas, eso existe. De hecho, en las ceremonias de matrimonio tradicional del védico, a veces se habla hasta de 7 vidas. Es decir, que las uniones pueden ir más allá de una vida. Por supuesto, en la tradición espiritual más profunda, se busca acabar con el ciclo de nacimientos y muertes y que ambos regresen a la trascendencia, que no se queden en el mundo material. Eso se considera mejor que quedarse reencarnando, porque el mundo mortal está lleno de sufrimientos. Es una moneda de 2 caras. Por un lado tiene disfrute material, pero ese disfrute hay que pagarlo con sufrimiento, con penalidades. Y eso hace que se busque ir más allá de ese estado, podemos llamarlo condicionado o limitado, en el que nos encontramos en el mundo mortal. Interesante, muy interesante. Lo que pasa es que yo lo vi o lo veo de que estamos aprendiendo, estamos evolucionando juntos, pues quizá de esa manera. Y lo otro es que muchas veces son grupos familiares. Me llama mucho la atención que le he hecho a regresiones a varias personas y siempre se ven entre ellos, o sea, familiares, pues se ven entre ellos amigos muy cercanos, hijos, madres, primos, y siempre están como juntos. Sí, en ese caso, esas personas que gozan de buenas relaciones y que de alguna manera realizan el viaje de la vida juntas, podríamos decir que tienen un buen karma. Si lo emplean correctamente, eso les va a ayudar a progresar. Pero también en el tema de la reencarnación existe la contraparte. A veces un enemigo nace en la misma familia para hacer a una persona la vida imposible. Eso también se da. O sea, las personas que experimentan abusos dentro de la familia, maltrato, violencia doméstica, todas estas cosas muchas veces viene por un karma previo. Sí. Nuestro maestro... Sí, iba a decir algo. Pero... No, sí, pero muchas veces es como para sanarse también. Sí, eso es cierto, que no hay mal que por bien no venga, como bien dice el refrán. Todo lo que nos ocurre está ahí para que aprendamos algo que tenemos que descubrir en esta vida. Pero simplemente estaba mencionando esto para entender el fenómeno de la reencarnación desde diferentes puntos de vista y experiencias que tienen las personas. Nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, contaba la historia que ocurrió en la India de un hombre muy rico que era bastante maltratador con las personas que no pertenecían a su mismo nivel social. Y sucedió que un zapatero vino a su casa a ofrecerle, buscando trabajo y ofrecerle un servicio, y lo tiró, prácticamente lo echó de mala manera de la casa, casi por las escaleras abajo, casi. En la vida siguiente, este hombre, porque se portó tan mal con tanta gente,
tuvo que nacer como zapatero en el mismo lugar, en la misma ciudad, en el mismo pueblo, y fue a ofrecer su trabajo a la casa que ahora habitaban sus hijos de la vida anterior. Y claro, los hijos no le reconocieron, pensaron que era un zapatero más y lo echaron escaleras abajo como él había echado a tantos otros. Y eso ilustra la ley del karma, cómo actúa. Esa persona estaba cosechando lo que había sembrado. Tal cual, tal cual. Sí, ahora que el maestro menciona eso, recuerdo en uno de los programas con Chatúrica que ella nos decía que una de las preguntas que nos hacemos frecuentemente es ¿por qué a tanta gente mala le pasan cosas buenas y por qué a tanta gente buena le pasan tantas cosas malas? Entonces si el maestro nos pudiera explicar un poco más por qué pasa esto. Uh-huh. Sí, eso está relacionado con las acciones que hemos llevado a cabo en vidas anteriores. Es decir, que si una persona buena en esta vida, en la vida anterior no fue tan buena, a veces le llega la factura con un poco de retraso, pero le está llegando la factura ahora y le toca pagarla. Y si esa persona buena, si tiene sabiduría, va a aprovechar esa dificultad para aprender y para cerrar un ciclo que le condicionaba, que viene de la vida anterior, para que no se vuelva a repetir lo mismo. Es decir, que y al revés, puede ser una persona que ahora es mala, pero nació, por ejemplo, en una familia rica y se ha envanecido por ese buen karma que ha recogido de su vida anterior, y buen karma entre comillas, porque lo bueno es bueno si lo sabemos utilizar. Si no sabemos utilizarlo puede ser un desastre. Es como, por ejemplo, una persona. Muchas personas juegan a la lotería. Yo que soy monje no hago esas cosas, pero hay personas que sí, que buscan fortuna apostando, y a veces a una persona le toca, en España decimos el gordo. Dicen así, en Venezuela sí, le toca el gordo. Sí. Le toca el premio gordo. Premio gordo. Sí. Cuando le toca el premio gordo, para algunas personas puede ser una maldición. Hay personas que vivían una vida más o menos modesta, tranquila, dentro de unas limitaciones materiales, pero se llevaban bien con la familia. Cuando ganaron tanto dinero, se les subió la cabeza, no supieron emplearlo bien, empezaron a entrar en la vida de vicio y de excesos, y han terminado rompiendo la familia, peleándose por el dinero. Es decir, que el buen karma es bueno si sabemos emplearlo bien. Si no, puede ser una maldición para nosotros. Por lo que lo bueno y lo malo depende también de nuestra respuesta. Hay una historia que me contaba un maestro, también muy buen amigo mío, Hanumat Preshak Swami, discípulo directo del maestro fundador Srila Prabhupada, y contaba la historia de un granjero de la zona de Corea, de alguno de estos países asiáticos, y este era un granjero sabio. Y sucedió que el granjero tenía un caballo, y en aquella época en su pueblo tener un caballo era como tener un Rolls Royce o un...
¿Cómo se llama el coche? O el Ferrari por el caballo. El Ferrari. Sí, como si tuviera un Ferrari. Sí. Entonces la gente venía a hablarle al granjero y le decía, qué suerte que tienes que tienes un caballo. Y el granjero era un granjero sabio y no se le subía a la cabeza que tenía un Ferrari y decía, puede que sí, puede que no. Al cabo de un tiempo, el caballo se le escapa, se le va y lo pierde. Y la gente del pueblo viene y dice, qué mala suerte que tienes, que tenías un caballo y ahora ya no tienes. Lo has perdido. El granjero sabio le dijo, puede que sí, puede que no. Al cabo de unos días, el caballo se había encontrado con una yegua salvaje en el bosque y regresa con la yegua y ahora el granjero tenía 2 caballos. El caballo y la yegua. Y un potro en camino. Un potrito de camino. Efectivamente, muy pronto iba a tener 3. Y la gente viene y le dice, qué suerte que tienes, ahora tienes 2 caballos. El granjero sabio dice, puede que sí, puede que no. El hijo del granjero se pone a domar la yegua y mientras la estaba domando se cae al suelo y se lastima, se rompe una pierna. La gente del pueblo viene y le dice, qué mala suerte que tienes, que ahora tu hijo está lesionado severamente. El granjero sabio responde, puede que sí, puede que no. Al poco tiempo estalla la guerra con el país vecino y el ejército necesita refuerzos y recluta a todos los jóvenes del pueblo, menos al hijo del granjero, porque estaba lesionado. Y la gente, todo el pueblo viene a decirle, pero qué suerte que tienes, que ahora tu hijo es el único que no ha ido a la guerra. El granjero sabio dice, puede que sí, puede que no. Y así la vida continúa. Claro. La historia sigue. Eso hay dos visiones. Una, que pueblo tan chismoso, ¿eh? y lo otro, un cuento que contaba mi abuela que era la vieja del cabo. Pero eso para otro programa se lo cuento. Sí. A ver, Chatúrica. No es fácil complacer a todos. Sí, no es fácil. Es así. Ciertamente. Chatúrica que diga algo, porque tiene algo por allí guardado. Es muy sabia, muy sabia. Oye, mismo haber empezado por ella, porque primero las damas. Es que le voy a confesar aquí entre nosotros, Chatúrica me fue muy sincera, me dijo, mira, yo ante el maestro, yo prefiero escuchar. Y entonces yo le dije, bueno, Chatúrica, precisamente para nosotros es un honor tenerlo usted acá, pero bueno, siempre queremos escuchar esos relatos de Chatúrica que siempre nos dejan alguna lección, ¿verdad que sí? Sí, no, pero yo aquí me quito el sombrero y escucho. Si quiere contarnos algo de sus experiencias en India, Chatúrica ha estado en India, sí, en los lugares sagrados, quizás quiere compartir alguna experiencia sobre el tema de la reencarnación en la India. Bueno, no, yo me identifiqué mucho con la historia que usted dijo de que se unió al movimiento muy de niño, porque a mí también me pasó algo parecido. Yo, cuando estuve en India, conocí a los devotos en India, conocí el movimiento Hare Krishna en India, en uno de los lugares que dicen que son uno de los lugares más sagrados del mundo. Y recuerdo que fui una vez y luego me fui a Europa y luego volví
a ese lugar en India, Vrindavan, que es el lugar donde nació Krishna, y los devotos me decían, no, tú tienes que haber sido devota en otra vida, porque no es normal que alguien conozca el movimiento Hare Krishna en la ciudad más sagrada del mundo, en la ciudad mismo donde nació Krishna. Entonces, eso es algo que yo traigo de otras vidas también, porque en esta no era que yo era chiquita y quería ser monja, no era que yo era chiquita y me gustaba la religión, no, señor. Yo no sé cómo caí allí, en ese lugar tan sagrado, y me hice devota de Krishna. O sea, son actividades piadosas que traía de otras vidas. Una cosa... Sí. Ajá. Amén. Una cosa que decía el maestro fundador del movimiento Hare Krishna, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, se lo comentaba a sus discípulos que le ayudaron a divulgar el mensaje de Krishna por todo el mundo. Y les decía a sus discípulos que muchos de ellos en sus vidas anteriores habían estado practicando la espiritualidad en la India y que habían nacido en diferentes países del mundo con esa misión de divulgar esa sabiduría para el beneficio de las personas. Y es muy posible que en el caso de Chaturika haya sido así, y por eso se encontró con Krishna en Vrindavan, precisamente. Eso es fuera de serie, es algo extraordinario. Sí, a mi maestro, yo le estaba pidiendo a las deidades que yo quería conocer a un maestro que hablara español. Y en ese mismo, al día siguiente, creo yo, llegó mi maestro, que es venezolano, y llegó a la India y lo conocí allí. O sea, fueron muchas cosas. Tengo muchos cuentos de mi encuentro con Krishna. Fue muy, muy mágico, muy, muy teatral además, porque yo soy actriz y Krishna me llegó así como por el telón grande. Fue muy bonito. Evidentemente que nada es casual, es causal. Y claro. Estaba puesto para ti, definitivamente. Sí, señor. Así es. Maestro, una preguntita nada más que me quedaba con respecto a la cuestión, al tema que estábamos hablando de la reencarnación, y es si siempre la reencarnación va a ser un proceso ascendente. Es decir, es posible que nosotros, usted lo mencionó, pero quisiera que lo aclaráramos mejor. Es posible que pudiésemos retroceder en nuestro proceso evolutivo de acuerdo a nuestro actuar, por ejemplo. Sí, existen dos puntos de vista que se explican en la literatura védica y que coexisten. Por un lado, todo lo que avance una persona en su desarrollo de conciencia, eso permanece y es algo que no se pierde. Por ejemplo, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, Krishna dice que en este camino lo llama el Buddhi Yoga, que es el yoga de la iluminación, de la inteligencia, la inteligencia que se aplica en la vida práctica, en la entrega, en el servicio, en la dedicación. Y en ese camino dice que no hay pérdida ni disminución de ningún tipo y que un pequeño avance que haga la persona le puede proteger del peligro más grande. Es decir, que existe ese elemento, sobre todo cuando la persona se encamina en una vida espiritual con sinceridad y con seriedad. Con seriedad no quiero decir, no hay que perder buen humor. Me refiero a seriedad en el sentido de tomarse las cosas con profundidad, Claro. Eso por un lado. Por otro lado, también en las escrituras védicas se explica que si una persona tiene la oportunidad de la vida humana y la malutiliza, eso también le puede llevar a un retroceso
o por lo menos un retroceso aparente en que tenga que tomar un cuerpo que sea inferior que el humano. Por ejemplo, si yo me empiezo a comportar como un animal salvaje, no es sorprendente que en la próxima vida nazca como un animal salvaje, porque si ya con el cuerpo humano me comporto así, la naturaleza, que es más sabia que todos nosotros juntos, nos da un cuerpo adecuado para llevar a cabo esa actividad que queremos desarrollar. Correcto. Bueno, yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más, Pedro. A ver, en la lista que tienes allí, ¿qué más anotaste? Yo quisiera saber una curiosidad, pues, las personas que se suicidan, pero que se suicidan como tal, pues no tú hiciste la pregunta antes sobre las personas que interrumpen, pero esto es las personas que interrumpen su vida como tal. Voluntariamente, exacto. Van atrás o tienen que volver. Hábleme algo de eso. Normalmente se suele decir que permanecen como fantasmas durante un tiempo. El fantasma básicamente es una persona que tiene un cuerpo sutil, porque eso es algo que nos ha explicado que es importante, y se explica en el Bhagavad Gita, que nosotros tenemos el cuerpo físico hecho de elementos densos que percibimos con los sentidos actuales, pero también tenemos un cuerpo sutil compuesto de lo que podemos llamar el sentido o los sentidos internos. En el Bhagavad Gita se habla de la mente, la inteligencia y el ego material, lo que llama el ego falso. Normalmente el alma viaja al siguiente cuerpo con el cuerpo sutil, es decir, el cuerpo que se queda aquí es el cuerpo denso, el cuerpo físico. Yo recuerdo cuando vi a un familiar que había partido de este mundo, uno de los primeros cuerpos muertos que vi, me impactó bastante porque me parecía que el cuerpo era como un tronco. Además tenía la boca abierta y todavía es como que la imagen que daba era muy distinto de cuando esa persona estaba viva. Y era como un tronco, un montón de materia, porque el alma ya había partido y había dejado simplemente ahí esos restos que ya no valen igual. Así que es importante el utilizar bien la vida. Si la interrumpimos artificialmente, lo que ocurre es que el cuerpo sutil se queda en un estado fantasmal dando vueltas por un plano astral hasta que llegue el momento que su karma le permita tomar el siguiente cuerpo físico. Generalmente ese tiempo que queda en el estado de fantasma equivale al tiempo que le tocaba vivir en el cuerpo físico. Por eso no es una solución al sufrimiento el destruir el cuerpo. De hecho, lo que hacemos cuando, si actuamos de esta manera, nos complicamos nuestra propia vida innecesariamente. Es mejor cuando hay sufrimiento tomar el sufrimiento como un maestro, a ver qué nos está diciendo, qué tenemos que aprender. Si sufrimos es porque hay algo que nos toca aprender. Si no, eso no sucedería. La naturaleza en realidad, recordemos que la naturaleza es nuestra madre, la madre naturaleza. Y la madre, la buena madre, quiere el bien de los hijos. Y ese aparente castigo en realidad es una llamada de atención para que despertemos y que solucionemos
algo que nos toca, que nos toca resolver, valga la redundancia. Es decir, que, por ejemplo, lo vemos también en la salud física. Si el cuerpo tiene fiebre, nos está avisando para que solucionemos un problema que existe en el cuerpo. De la misma manera, en la vida, cuando el karma, la madre naturaleza, a través de las leyes del karma, nos pone en situaciones difíciles que nos hacen sufrir, la mejor solución no es tratar de salir corriendo a través del suicidio, sino el afrontar el problema y reflexionar qué es lo que tengo que aprender. Y preguntarle a la madre naturaleza y a Krishna, a Dios, preguntarle qué me estáis diciendo. A ver qué es lo que me queréis decir. Y si preguntamos, recibimos respuestas. Como Chaturika compartía su experiencia de que ella pidió a Krishna en Vrindavana y al día siguiente ya tenía su maestro y además venezolano. O sea, es que... ¿Qué más quiere? No se puede pedir más. Con delivery. Ok, maestro. Bueno, muy agradecido, maestro, de verdad, y qué ameno y qué forma tan grata de hacernos llegar esa sabiduría. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy. No sé si Chaturika quisiera agregar algo, Pedro. Oye, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un gran placer participar en su programa y cuando quiera estoy a su servicio para lo que necesiten. Mil gracias, maestro. Gracias. Bueno, amigos, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Respuestas Necesarias. Fue un capítulo muy especial para cerrar esta segunda temporada, así que espero que lo disfruten y nos vemos en una próxima emisión. Bye bye, saludo para todos. Gracias. Bien, amigos, y de esta manera llegamos al final de la segunda temporada de Respuestas Necesarias. Ha sido un gran placer trabajar para ustedes y ofrecerles estos 10 capítulos donde buscamos en algunos casos entretener con la baterista, dar un conocimiento sobre la música, motivarlos a hacer ejercicio con el capítulo dedicado al ejercicio y al gym. Y en este último episodio a cultivar nuestro espíritu y nuestra alma, que es tan importante. Así que bueno, nos vamos a ver muy pronto en una tercera temporada y quiero recordarles que continuamos con nuestros lunes de cocina con Chef Coco y los viernes de espiritualidad con Chaturika Saki. Así que una vez más, muchísimas gracias por compartir con tus amigos, por suscribirte, por aquel like tan importante y por estar siempre allí en tu canal de YouTube, Víctor Delva Zamora. Nos vemos muy pronto, cuídense mucho, hagan el bien y no miren a quién.